Junta Yamid. Muy buenas noches. Miles de personas marcharon hoy en las más importantes ciudades del país contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, fue uno de los organizadores de las marchas que sorprendieron hoy al país por la cantidad de marchantes en todas partes. Por ejemplo, en Bogotá marcharon personajes como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ex alcalde Enrique Peñalosa, y en fin, miles de personas que realmente colmaron la Plaza de Bolívar. Pues lo felicito, doctor Miguel, porque las marchas resultaron de verdad, sin ningún calificativo. Fue una manifestación importante para tener en cuenta contra el presidente de la República y sus programas. Así es, buenas noches, Yamid, y gracias por la invitación. Hoy hay que celebrar porque fue una marcha absolutamente exitosa, pero a quien hay que reconocer es a cada uno de los colombianos que salieron a marchar, porque incluso hemos denominado esta manifestación la marcha de la mayoría, porque somos conscientes que la mayoría de los colombianos no queremos que el gobierno de Gustavo Petro siga haciendo daño. Y la única manera de superar esas amenazas que hoy estamos viendo ante la ineficiencia, la corrupción, las reformas absolutamente negativas para los colombianos, y por el otro lado la violencia, el debilitamiento de la fuerza pública, la inseguridad, es la unidad. Hoy quien gana es Colombia, y porque renace la esperanza y es posible unir a los colombianos. Así que realmente pues fue una marcha absolutamente emocionante, porque lo que vimos es que trascendió la orientación política, los partidos, la identidad partidista, y lo que terminó de alguna manera exaltando fue los valores y los principios democráticos que nos hacen sentir colombianos. No quiero que usted se sienta maltratado por la siguiente pregunta, pero realmente quienes asistimos como observadores a las marchas de hoy, observamos que en general el ánimo de la gente no era pro Miguel Uribe, sino contra los programas de reformas del presidente. Pues Yamid, yo diría, primero, la verdad es que la gente es muy amable con nosotros, es impresionante. La verdad es que además yo a título personal me siento absolutamente motivado, porque mientras recorrí durante 2 horas y media desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, la gente fue absolutamente especial con nosotros. Y lo que uno oye de la gente es: gracias a Dios están ustedes ahí, no nos dejen solos, no se cansen, sigan. Porque además hay que reconocer que si bien todo aquel que no quiere a Petro no votó por el centro necesariamente, de acuerdo, por el Centro Democrático, pero lo que sí es evidente es que el Centro Democrático de alguna manera representa mucho más que a solo sus militantes, representa a todo aquel que hoy no está con Petro, porque entre otras cosas el Centro Democrático ha sido el partido que ha hecho un muro de contención contra Petro y el único partido que arrancó en oposición al gobierno de manera absolutamente coherente. Ahora, lo que usted dice también tiene... Sobre ese tema, pero lo interrumpo. Es que hay una cosa bien curiosa que ocurrió hoy en el país. Pues todo el mundo conoce de sobra pues, el impacto, la importancia que ejerce el expresidente Álvaro Uribe sobre la opinión pública. No tiene discusión. Pero me llamó la atención, y yo creo que al país entero, que Uribe no apareció hoy. Usted no tiene que ver nada con Uribe, distinto pues de ser su servidor, a pesar de su apellido, nada que ver. Pero me extrañó que el expresidente Uribe no hizo una sola demostración, pero ni una, ni verbal, ni física, ni nada de apoyo a la marcha. Pues realmente el presidente Uribe no ha hecho ninguna manifestación a ninguna de las marchas que hemos promovido, ni siquiera esta. Yo creo que en un acto de respeto, de no incluir en una marcha como estas un asunto político, es decir, un asunto que podría polarizar o que podría generar discusiones paralelas, y lo hace por respeto. Ahora, también lo hace con una absoluta generosidad, porque él entiende, pues es evidente que él ha planteado su posición sobre este gobierno de una manera absolutamente responsable, pero
pero además también sobra decir que él lo que ha promovido es un relevo generacional. Para él es importante que quienes hoy estamos en el Congreso, por ejemplo en el caso del Centro Democrático, tanto en Cámara como en Senado, pues seamos quienes lideramos el partido, y él de alguna manera ha abierto ese espacio, vuelvo repito, porque es consciente de la necesidad de tener un relevo generacional, y esa es parte de la posición por la que en estos tipos de cosas no participa probablemente. Ahora, esta conversación no la he tenido con él, pero sé que el ánimo de él es ese. Ahora, por el otro lado, le termino diciendo, claro que nos reunió el ánimo de rechazar las políticas inconvenientes de Petro, por supuesto, y claro que hoy lo que uno vio fue un malestar, porque es que la gente se siente indignada, Yamid, es que la gente, usted lo sabe, es que aquí lo reportan ustedes permanentemente, la gente no le alcanza para comer ya, la comida, la gasolina, los servicios públicos, los peajes, todo cada vez, la electricidad cada vez más caro, y los ingresos peores, cada vez menores, porque hay un clima de incertidumbre que está debilitando el sistema productivo, y Petro persiguiéndolos está generando un problema, va a generar un desempleo gigantesco, porque las viviendas, la construcción de vivienda caída, la de infraestructura caída, las ventas comerciales absolutamente caídas, las ventas en los tenderos caídas. Eso va a llevar a una crisis de desempleo gigantesca. Entonces la gente está agotada y sale a decir, por favor, hagan algo por nosotros. En inseguridad lo mismo, cada vez, usted lo sabe, de 1.103 municipios, 400 municipios hoy tienen control territorial del Clan del Golfo, ELN y FARC. Por favor, estamos volviendo a lo peor de la violencia del pasado. Y por último, las 3 reformas. La salud vale literalmente condenar a las personas de menores ingresos a la enfermedad o a la muerte. Por eso hoy había asociaciones de pacientes marchando. Incluso me tocó el corazón, unas mamás y unos niños diabéticos que no tienen insulina porque este gobierno no les da, porque es que hoy, no, eso no es lo que va a pasar. Hoy, después de 1 año y medio de Petro gobernando, no hay medicamentos. O sea, Petro ya lleva gobernando casi 2 años y las cosas no pasan. En vez de resolver problemas, los está profundizando, creando nuevos. La reforma laboral hizo hoy marchar a la CGT, Confederación General del Trabajo, una de las centrales sindicales más importantes de Colombia. Salieron a marchar hoy una facción relacionada precisamente a rechazar la reforma laboral, y por el otro lado, la reforma pensional, que nos va a dejar sin pensión a la gran mayoría de colombianos, pero lo más grave es que es una estafa a 18 millones de ahorradores, y peor aún, literalmente están creando una pirámide tipo DMG donde la plata se va a acabar y nos van a dejar a los que no nos hemos pensionado sin posibilidad de pensionarnos, y a los que se pensionaron con el chance de perder su pensión. Pero mire, doctor Reina, para quienes no somos ni petristas ni antipetristas, que es muchísima la gente que no toma partido sobre eso, ¿no le parece un poco injusto culpar al presidente de todo lo malo que está ocurriendo en el país? No, es que yo no lo estoy culpando de todo lo malo. Yo soy consciente, partamos de la base que yo soy consciente que hay problemas históricos en el país y que yo hago política porque quiero cambios. Yo no defiendo ni el pasado ni la situación actual, pero una cosa es cambiar lo que no funciona, otra cosa es destruir lo que sí sirve y lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Primer punto. Petro está haciendo lo segundo, destruir todo. ¿No? ¿Por qué? Por un capricho ideológico. Por ejemplo, las reformas, las 3 reformas se construyen sobre premisas falsas, son con una alta carga ideológica, no resuelven los problemas que diagnostican, sino por el contrario, los profundizan. Ahora, yo no diría que todos los problemas no, por supuesto digo que todos los problemas, pero lo que sí es verdad es que no los está resolviendo, ya lleva casi 2 años gobernando, los está profundizando y ha creado nuevos problemas. Le puedo dar ejemplos concretos. Por ejemplo, la violencia no es un problema de él, pero lo ha profundizado, como acabo de decir. Un problema que no existía, por ejemplo, la incertidumbre en hidrocarburos. Resulta nada más ni nada menos que el sector que representa el 55% de las exportaciones, 25% de la inversión directa y que representa 15% de nuestro presupuesto, que es hidrocarburos y minería, está bajo amenaza por cuenta del capricho de Petro. Ese no era un problema que teníamos. Y ahora mire lo que pasó con Ecopetrol. Es que es gravísimo lo que están haciendo con la empresa más importante de Colombia, ¿no? Destruyendo el valor absoluto. Es decir, puesto de otra manera, están empobreciendo a los colombianos. Entonces yo no creo que sería injusto decir que todos los problemas son de él, no, ni mucho menos, pero si los está agravando, no los soluciona o crea nuevos. Otro muy grave, ayer tuvimos el debate, tarifas de electricidad en la costa, lo heredó, no era culpa de él, pero lleva 1 año y medio gobernando, Yamid, y no lo resuelve. Entonces él cada alocución habla como si se estuviera recién posesionando, y la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que no haga nada? Mire, doctor Miguel, este movimiento que hubo hoy en varias ciudades y estas manifestaciones como la suya no son un resumen de lo que el presidente ha llamado golpe blando. Respóndame después de contestar.
tú. Le preguntaba, doctor Miguel, si estas marchas de hoy y este movimiento que usted está encabezando con otros muchos dirigentes no hacen parte del golpe blando del cual ha hablado el presidente Petro. No, pero ni mucho menos. Es más, comencemos con que Gustavo Petro utiliza esta teoría de conspiración para desviar la atención del fracaso de su gobierno y de los escándalos que hoy lo comprometen a él, a su hijo, a su hermano, a su familia e incluso a su círculo cercano. Petro no es una víctima de una crisis institucional o un golpe blando o duro, como usted lo quiera llamar, o lo quiera llamar él. Él es el victimario de una crisis institucional que está provocando por un talante absolutamente antidemocrático. Es él quien abusa de su poder, es él quien se extralimita en funciones, es él que provocó un asalto a la Corte Suprema que a propósito fue uno de los detonantes de esta manifestación del día de hoy. Es más, cuando hoy salimos a marchar es todo lo contrario, es a decir que respetamos la democracia, la independencia y la separación de poderes, que apoyamos a la administración de justicia, que a los jueces les pedimos, ojo, no les pedimos que no nombren fiscal, a los magistrados, les pedimos es que nombren fiscal cuando ellos lo consideren pertinente, no cuando Petro los presione. Entonces, todo lo contrario, nuestra posición, pero no desde ahora, sino desde el comienzo del gobierno, ha sido absolutamente en el marco del Estado de Derecho. Es que eso es lo que defendemos, la democracia. No hemos hecho oposición violenta, agresiva, no hemos hecho oposición con vías de hecho, por fuera de las vías democráticas, todo lo contrario, dentro de la democracia. Y segundo, hoy vuelvo, repito, hoy hay que darle un reconocimiento a cada colombiano que salió a marchar y yo les agradezco, aprovecho hoy para decirles gracias, gracias por haber salido a marchar, porque eso hace que haya nuevamente esperanza. En lo que yo sí coincido es que hay incertidumbre absoluta de lo que viene después, porque no sabemos Petro hasta dónde es capaz de llegar, porque como no tiene ni escrúpulos ni límites morales, éticos o legales, no sabemos de qué sea capaz de hacer, o más bien puede hacer todo lo que él quiera, o es capaz de hacer lo que quiera. Entonces hoy ver estas plazas llenas, ver la emoción, marchas absolutamente pacíficas, marchas alegres, marchas absolutamente, además diría yo que representan muchos sectores. Ya hablamos de pacientes, CGT, centrales sindicales, transportadores. Hoy hubo una manifestación paralela en las 26 de más de 100 mulas pasando, porque es que les van a subir el ACPM. Y eso no es solo con los transportadores, es con todos los colombianos que van a seguir encareciendo la comida y en general los bienes. Él no puede hacer como el avestruz con la cabeza dentro de un hueco. Ahora, él nunca ha reconocido errores, nunca ha escuchado críticas, pero también es verdad que es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Él sigue pensando que es que aquí es un grupo de privilegiados que no quieren perder los privilegios. No. Este es el pueblo. El pueblo está mamado de Petro. Y la pregunta es, Gustavo Petro, ¿cómo va a seguir? Y lo que uno ve es que lo que él va a seguir es radicalizándose más. Acaba de hacer estos 3 nombramientos absolutamente mediocres, y por no decir otra cosa, en el DPS a Bolívar, en el DNP a Alexander López y en la unidad de riesgo a Oscar Carrillo, y eso lo que empieza es a indignar más a la gente. Entonces yo lo que diría simplemente es, no queremos tumbar ilegalmente a Petro, eso nunca lo hemos propuesto, lo hablamos con Almagro ahora que estuvimos en Washington, por ejemplo. Y obviamente lo que sí es importante es recordar que Gustavo Petro hoy es investigado por violación de topes electorales, financiación ilegal, financiación irregular y otros delitos relacionados con esa financiación. Y eso sí, pues yo lo que supongo es que nadie pediría que hubiera impunidad ni para él ni para nadie. Entonces eso habrá que investigarlo y eso es lo que llaman juicio político, que tiene que continuar. Pero lo que es evidente es que no lo queremos sacar. Es más, termino con esto, unidad total es lo que queremos, porque la unidad nos lleva a la victoria en el 2026, donde tenemos que hacer un cambio de verdad para resolver los problemas de la gente. Resulta, doctor Miguel, que un reportaje que yo alguna vez leí sobre Mao, después de la larga marcha para tomar Pekín, le preguntaron a él, ¿y ahora qué? Y Mao respondió, detrás de las montañas hay más montañas. Y entonces le pregunto yo a usted, ¿y ahora qué? Pues mire, ahora arranca un movimiento, este es un día histórico, porque arranca un movimiento de unidad. Visto tantas personas de diferentes sectores políticos, tantas agremiaciones con intereses diferentes, tantos gremios con alcances diferentes y activistas y ciudadanos uniéndose con un único propósito. Primer punto. Segundo, esa unidad va a llevar a tener una alternativa real para ponerle punto final a Petro y sus aliados en el 2026. Ahí, perdón,
¿Qué quiere decir ponerle punto final a Petro? Que le ganemos las elecciones en el 2026. Ah, no, pero es interrumpir su gobierno. No, no, ni mucho menos. Como le acabo de decir, nosotros bajo ninguna circunstancia queremos salirnos del Estado de Derecho. Es más, la crítica a Petro es que es él quien está poniendo en crisis la democracia, tiene bajo amenaza al Estado de Derecho y es él el que desborda sus facultades constitucionales. Por eso hoy marchamos por la democracia. No. Ahora, otra cosa es el juicio político en el debido proceso, como una vía democrática que hay que adelantar por todos los escándalos e información que tenemos sobre su financiación ilegal en campaña e irregular y violación de topes. Pero el punto es, ¿ahora qué? Los colombianos hoy tienen que sentirse satisfechos, porque lo que queda claro hoy es que hoy hay futuro, que vamos a ganar en el 26, que unidos vamos a llegar a la victoria. Segundo, le quedó un mensaje importante a los congresistas hoy, que no pueden aprobar esas reformas inconvenientes sin asumir un costo político. Es que no se le olvide a los partidos que están dispuestos a apoyar esas reformas que van a sufrir un costo político. La inmensa mayoría de los colombianos no queremos esas reformas, pero además es apoyar a la Corte, es apoyar a los periodistas y libertad de prensa, es apoyar al sector productivo y es apoyar a policías y militares. Así que esto debería ir, digamos, confluyendo de alguna manera en un proceso donde pasamos de la indignación que se siente hoy ante este gobierno a la acción. Y lo bonito de estas marchas, que vuelvo a repito son pacíficas, es que cada colombiano que marchó hoy siente que está aportando en la construcción de un mejor país. Y por supuesto es un gran mensaje a Petro para que no gobierne más solo para la minoría radical y violenta que representa, sino que gobierne para todos. A los congresistas, como ya dije, que sepan que los colombianos van a estar atentos a sus votos a las reformas y que van a asumir un alto costo político. A la oposición nos motivan, nos dan moral, porque no crea usted que es fácil darle una batalla a este gobierno ideológica, digamos, en contrarrestar estos argumentos. Es muy complejo porque Petro, pues evidentemente es hábil. Y por último, es un mensaje a la comunidad internacional, que Petro no es víctima, sino es victimario. Ahora mire, doctor Miguel, usted bien lo sabe, que las reformas, fundamentalmente la reforma a la salud, que es la que ha originado tanta reacción en el país, pasó en la Cámara por un fenómeno de burocracia. Y digamos que quienes están en contra de la reforma temen que esa fórmula de conseguir votos con burocracia podría repetirse en el Senado. Ese temor de muchos no puede repetirse o presentarse en el Senado. Pues esa es la intención de Gustavo Petro, Yamid. Lo que quiere el gobierno es presionar a los congresistas para aprobar sus reformas. Y evidentemente, como ya sabemos, el gobierno no ha tenido escrúpulos en negociar lo que haya que negociar. Lo estamos viendo ahora en La Guajira con los carrotanques que se robaron. El robo de La Guajira puede ser hasta de 200.000 millones de pesos, que es producto del interés de Petro de comprar conciencias en el Congreso. Atención. No, pero ahí sí, perdón, pero sí, Guajira tiene un senador, uno nada más. No es verdad. No. Hay muchos senadores. Si usted va y mira, si usted busca cuántos senadores tiene La Guajira propios, puede haber uno. Pero le voy a decir, hay muchos que sacaron 20 o 30.000 votos. No, perdone que lo contradiga. La Guajira tiene un senador que es el doctor De Luque. De acuerdo, pero le quiero decir que hay congresistas de otros partidos que no han ido a La Guajira nunca y que sacan miles de votos allá. Y así es como están pagando esos favores. Yo me voy a abstener de dar nombres porque me parece irresponsable hacerlo en un programa como este y no en la Corte Suprema. Pero lo que es evidente es que está pasando, y ese tipo de corrupción se da es por la compra de votos para senadores. Pero además le voy a agregar otra cosa. Usted no necesita tener votos en una región para que eso suceda. Es que lo que hemos visto, y buena parte del flagelo de la corrupción que hemos visto durante los últimos años, es como un congresista se asocia con un alcalde en cualquier parte, no tiene que ser donde saque votos, y terminan haciendo un negociado con la plata que el gobierno les da. Pero ese es otro punto. Lo que usted está planteando es, ¿compraron votos en la reforma a la salud? Sí, los compraron en la Cámara. ¿Los pueden comprar en el Senado? Sí, los pueden comprar. Es parte del riesgo. Ahora, ¿qué hacemos los que estamos en la oposición? Pedirle a los ciudadanos que le pongamos la lupa a los congresistas para que si lo aprueban se les cueste. Le voy a dar un ejemplo. En la reforma a la salud, hoy está en la Comisión Séptima, tiene 14 congresistas, 14 senadores, 6 abiertamente a favor de la reforma de Petro.
pero hay 8, Sí, en contra, por favor. 6 a favor de la reforma, 6. Hay 4 abiertamente en contra y hay 4 senadoras que van a terminar por decidir. Pues Colombia, obviamente, yo creo que hoy un mensaje importante para ellas fue: Colombia no quiere esa reforma a la salud, pero lo que es evidente es que el gobierno va a tratar y va a hacer lo que tenga que hacer para aprobar no solo esta, sino la pensional y la reforma laboral. Y lo que es evidente, y yo quiero dejar aquí claro, es que hay consenso en que esas reformas son inconvenientes. Consenso entre la centroizquierda y la derecha. Esto no es ideológico, hay un consenso gigantesco de que son inconvenientes. Ahora, también hay consenso en que queremos cambios, pero incluso nosotros, desde la oposición, queremos cambios. Es más, a cada crítica la acompañamos con una propuesta. En buena parte hoy salir a marchar no solamente fue en contra de Petro, fue a favor de Colombia, fue a favor de la democracia y de la libertad. Y eso implica que somos conscientes de que necesitamos cambios y mejoras, pero insisto, no en destruir lo que con mucho esfuerzo hemos conseguido. Pero ahora, mire, doctor Miguel, es evidente que las marchas de hoy fueron exitosas, por una parte, pero también es evidente, doctor Miguel, que cuando las marchas fueron organizadas por el presidente Petro para apoyar a su gobierno, también tuvo buena respuesta. Lo que uno ve como periodista es que el país va hacia un enfrentamiento entre petristas y antipetristas que puede llegar un momento de que sea delicado. A ver, yo haría un comentario frente a las marchas de Petro. La gran diferencia entre marchas de Petro y marchas de la oposición es que Petro, primero, de una manera absolutamente extraordinaria y diferente a todos los gobiernos de antes, promueve marchas a favor del gobierno que antes no sucedía, paga, la logística la paga el gobierno, la convocatoria la hace el gobierno, pauta oficial para convocar, paga desplazamientos y viáticos, trae a indígenas del Cauca que le cuesta millones, de miles de millones a los colombianos. Hemos destapado que más de 200.000 millones de pesos en convenios a la CRIC y a las diferentes asociaciones indígenas que los apoyan. Es decir, están gastando nuestros impuestos, los que paga usted y a mí, los que pagan los que hoy están viendo este programa, para movilizar a la gente. La diferencia nuestra es que es totalmente espontánea. Entonces, pues evidentemente no se pueden equiparar. Segundo, nosotros nunca hablamos con un lenguaje ni nos interesa promover un lenguaje que pueda llevar a esa confrontación que pueda incluso ser violenta. No nos interesa, nunca lo vamos a hacer. Pero en cambio Petro sí utiliza un lenguaje de resentimiento y odio que está crispando los ánimos, ¿no? que está caldeando los ánimos. Pero lo que sí le puedo decir con absoluta contundencia es que el país sí se va a dividir entre petristas y antipetristas. Usted dijo en algún punto, algunos no tomamos partido, sí, hoy probablemente, pero a medida que esto avanza, vamos a ir teniendo que decidir de qué lado estamos, porque lo que nos jugamos es todo. Pero un momentito. A medida que esto avanza, ¿qué es lo que avanza? El gobierno de Petro, que le hace daño gigantesco a Colombia. Pero simultáneamente con el gobierno de Petro también va avanzando la oposición a Petro. Ah, no, pues claro, pero es que esa oposición, vuelvo a repito, es el antipetrismo, que cada vez será mayor. ¿Y de qué manera ustedes, los organizadores de estas marchas, van a continuar haciendo este llamamiento a marchar y marchar y marchar? Pues primero, haciéndolo absolutamente pacífico. Van a seguir marchando. Pero claro, las veces que sea necesaria. Es que tenemos que mostrarle a Colombia, tenemos que mostrarle al gobierno, al mundo entero, a la comunidad internacional, a los periodistas, a los medios. Tenemos que mostrarle a los políticos que hoy el pueblo no está con Petro. Es que es el pueblo, la gente que está sufriendo, como le decía hace unos minutos, no está con Petro. Entonces, claro que hay que marchar las veces que sea necesario. Esta, en buena parte, lo desató el asalto que provocó en la Corte Suprema de Justicia, donde estaba presionando a los magistrados para elegir fiscal. Entonces, ante la necesidad de responder en defensa de la institucionalidad, salimos a marchar. Pero hay muchísimos motivos que se van agravando. Las reformas, la violencia, la muerte de líderes sociales, la persecución a un sector u a otro. Entonces, eso va llevando a que hoy la necesidad de que se adelanten las investigaciones de él en la comisión de acusaciones, eso va llevando a que la gente cada vez se quiera ir sumando. Y a lo que yo me refiero es, a medida que avance el daño que Gustavo Petro le está haciendo al país, más antipetrismo va a haber. Y las elecciones del 26 van a ser así. Pues al final vamos a llegar a esto, un candidato petrista contra un candidato antipetrista. Y el gran éxito hoy, para no repetir la historia latinoamericana, es empezar a trabajar en la unidad ya. Y esa es mi prioridad. Mi prioridad hoy es tender puentes entre diferentes sectores políticos, diferentes gremiales, empresariales, para que nos unamos, no por ideología política, sino por proyecto de país. Y cuando se habla de puentes, ¿por qué no buscan también crear puentes con el mismo gobierno? Lo hemos hecho, Yamid. Es que
no olvide que Álvaro Uribe, con diferentes miembros de su bancada, se ha reunido ya 4 o 5 veces con Petro. Ahora, es que ir a hablar con Petro es como hablar con una pared, ¿no? Petro, pues se sienta a hablar, pero no escucha, no reconoce errores, no oye críticas, no sabe acordar, solo impone. Es que cuando uno tiene, Petro de alguna manera funciona con una alta carga ideológica, a propósito, una carga social, una ideología socialista, trasnochada, medio nostálgica del hombre, que lo lleva a falsos dilemas. Parte de la posición que él nos pone siempre es, o hacen lo que yo digo, o entonces no hacemos nada. Así no funciona. Uno no puede llegar a falsos dilemas permanentemente. Tiene que permitir que haya acuerdos. Entonces yo diría que Gustavo Petro, o diría que a él no le interesa hablar con nosotros, o por lo menos reconocer errores, pero a nosotros sí siempre nos ha interesado acercarnos al gobierno a representar los intereses de los colombianos. Doctor Miguel Uribe, muchas gracias por aceptar esa invitación. Y a ustedes los invitamos a continuar aquí en CNE. Gracias, Yamil.